vamos a presentar accidente de tránsito. Mi persona, Romina Luisa Maita Salas, Andy Chura Huanca Vargas, Adriana Galilea Huaranca Escobar y Rebeca Hilaria Medina Arias. Bien, para definir accidente automovilístico vamos a definirlo como el suceso imprevisto producido por la participación de un vehículo con más carreteras que ocasionan daños materiales o lesiones a personas, llegando a veces a la mismísima muerte. Para tal motivo, atropellamiento automovilístico va a ser un tipo de violencia que se va a producir por el encuentro de un móvil y un cuerpo de una persona, exponiendo precipitadamente por encima de algo o de alguien, que se producirá por el encuentro de un cuerpo humano con un móvil. Para sus fases de accidentados vamos a tener al factor humano, que va a ser el conductor, que va a ser el responsable de accidentes ocasionados en la mayor parte del tiempo. El pasajero va a ser el principal, que va a distraer la atención del conductor. El peatón será ocasionado por las imprudencias, los trastornos visuales e inclusive auditivos. Por factor mecánico vamos a comprender las condiciones técnicas. Por el factor medioambiental se comprende que va a haber caminos estrechos, en mal estado y con mala señalización. A lo largo de nuestra vida nos tenemos que desplazar. Sin embargo, la movilidad, además de ser buena, genera riesgos como los accidentes de tráfico. Por ello, es muy importante conocer cuáles son los factores de riesgo viales para poder prevenirlos y controlarlos. En el curso vamos a analizar los tres factores que incluyen en la seguridad vial: el factor humano, el factor vehículo y el factor vía. Los factores humanos son los causantes de una mayoría de los accidentes de tránsito. Entre estos están las distracciones como el hablar por teléfono, el cansancio, el sueño. El factor vía incluye todos los aspectos relacionados con el estado de las calles y carreteras, el tipo de carreteras, la señalización, etc. El factor vehículo incluye su seguridad activa, como los frenos y el ABS, y la seguridad pasiva, como los cinturones de seguridad y el airbag, entre otros. A lo largo del curso, mientras realizas los contenidos a través del ordenador, tu tutor te ayudará a comprender estos factores, entenderlos y aplicarlos en la práctica. Bueno, ahora vamos a continuar con las fases de atropellamiento, que estas van a ser divididas entre 4 fases. La primera fase es la fase de choque, que en esta va a haber una colisión entre el vehículo y la víctima, y las lesiones van a depender en el lugar que va a ser impactado. Va a haber un impacto primario y un impacto secundario. En el impacto primario vamos a ver que el golpe va a ser producido por el vehículo hacia la víctima, que esto generalmente va a presentar las lesiones en el inferior del cuerpo o al nivel de inferior del muslo y las piernas. Y en el secundario vamos a ver que va a ser un golpe producido en el cuerpo de la víctima hacia el vehículo. Y las consecuencias que va a presentar el vehículo es que va a haber abolladuras y también va a haber rupturas en los faroles, y la víctima va a haber una lesión a mitad del cuerpo, superior del cuerpo, como ser fractura de pelvis, fractura de fémur. También se puede presenciar una fractura de columna o en algunos casos también en cráneo. Vamos a continuar con las fases de caída, que aquí se va a dividir en dos, que va a ser en baja velocidad y alta velocidad. En la baja velocidad va a ser producida por una colisión del vehículo hacia la víctima, y que ésta va a caer en un golpe por debajo que va a agravar el centro de gravedad, que esta va a producir fracturas en el sacroiliaco y en la columna vertebral. También en la alta velocidad
La víctima va a ser lanzada por encima del vehículo, que esto va a impactar con el parabrisas, el techo o la maletera. Se van a producir exoraciones, heridas contusas, lesiones de cráneo. También vamos a hablar sobre la fase de terrestre, que esta va a ser por una colisión entre el vehículo y la víctima, que esta va a ser lanzada produciendo un arrastre por propulsión, y la última fase, que sería la fase de aplastamiento. En esta fase va a haber que el producto de la velocidad y el vehículo va a pasar por encima de la víctima, que esto va a producir diferentes tipos de lesiones y fracturas. Ahora vamos a hablar sobre las lesiones que se va a presentar en el peatón. Va a haber lesiones en la piel, lesiones óseas, va a haber lesiones en cráneo y lesiones en vísceras. En las lesiones de la piel vamos a presenciar exoraciones, equimosis, hematomas. También en las lesiones óseas van a presentar fracturas, fisuras en miembros superiores e inferiores. Va a haber fractura de costilla, fractura de columna y de pelvis. Y en las lesiones de cráneo se va a presentar fractura de la bóveda craneana. También va a haber una exposición en la masa encefálica. Y luego va a haber las lesiones de vísceras. Vamos a ver que va a haber un estallido del vaso o del hígado. Va a haber un hemotórax. Ahora vamos a hablar sobre las lesiones de los pasajeros de un vehículo, que esta se va a dividir entre el choque frontal, choque lateral, choque posterior y capotaje. En el choque frontal vamos a ver que el vehículo y sus ocupantes van a ser desplazados a través del tiempo y espacio de la misma velocidad que va a estar el vehículo, que en la víctima se van a proyectar hacia adelante y va a ser por encima de los otros ocupantes, que estos van a ser despedidos de sus asientos contra el parabrisas, y el asiento delantero y el chofer se va a ir contra el timón, que esto puede provocar lesiones de cráneo, tórax, rodillas, piernas, y si se choca contra el tablero se puede presentar fractura de tibia y fémur. En el choque lateral vamos a ver que va a haber una conmoción, que esta suele producirse por una inserción cuando uno o ambos vehículos están intentando adelantar las señales de semáforo. Esta también puede ser ocasionada porque puede ocurrir que el vehículo sufra una penetración al compartimiento de los pasajeros y suele producir que los ocupantes del lado del impacto puedan recibir una mayor fuerza, que esta puede provocar lesiones graves, lesiones de pelvis, fémur, tórax, vaso y hombro lateral. En el choque posterior vamos a ver que en la colisión por el impacto posterior se va a desplazar por las estructuras del vehículo, que ésta se va a ir hacia adelante y todos los elementos que están fijos de la estructura se van a desplazar hacia adelante a la misma velocidad que va a ir el vehículo. En el capotaje se va a dividir entre lesiones del conductor en lesiones del pasajero. Vamos a ver que en el conductor va a haber lesiones de labios, nariz, región frontal, va a haber una equimosis, puede haber heridas contusas, que esto va a ser ocasionado porque el conductor va a ser lanzado hacia adelante contra el volante y que va a haber compromiso del tórax. Y en las lesiones de los pasajeros o acompañantes va a haber una región frontal de la nariz, labios, va a haber una equimosis, hematomas, heridas contusas, puede haber fracturas de rótula, tibia o en algunos casos también el peroné. Que estas van a ser porque el acompañante del conductor también van a ser lanzados hacia adelante, que va a haber un compromiso con el parabrisas del vehículo, que este mismo puede ocasionar la lesión. Vamos a ver ahora los mecanismos de la muerte, que esta se va a dividir entre dos, en muertes inmediatas y muertes tardías, que estas va a ser por la magnitud del atropellamiento y las lesiones traumáticas que se van a producir en diferentes mecanismos. En las muertes inmediatas vamos a ver que va a haber una lesión en los centros vitales,
que va a ser cefálico y medulares. Y en el shock traumático, esta puede ser primario o puede ser directo. Y va a haber una hemorragia tanto interna como externa. Y va a haber muertes tardías, como ser shock secundario, va a haber una embolia adiposa, va a haber, ya sea por una fractura ósea, va a haber complicaciones infecciosas, ya sea por la infección de alguna herida, va a haber complicaciones respiratorias, puede haber neumonías traumáticas o hiposódicas, va a haber complicaciones encefálicas, ya sea por hematomas epidurales, va a haber contusiones cerebrales. En lo que van a ser los problemas médico-legales, vamos a ver que en esta parte los diagnósticos son muy importantes en los que van a ser el diagnóstico médico-legal, el diagnóstico del atropello como tipo de violencia y en este caso el diagnóstico del tipo de vehículo. En esta parte vamos a ver que también hay factores en los que van a llegar a predisponer a un tipo de accidente de tránsito que serían los autohipnotismos, el automatismo y la ausencia, que vamos a ver más adelante en lo que se va a llegar a producir por este tipo de factores. En el ordenamiento jurídico también tenemos lo que van a ser el artículo desde el 152, que son los accidentes, el artículo 153, que serían los accidentes dolosos, el artículo 154, que serían los accidentes culposos, y en el 155, que veríamos en los accidentes fortuitos. Bueno, explicando un poco más de lo que van a ser los mencionados artículos, en ocasión de accidente de tránsito vamos a ver que hay dos situaciones en las que son que el accidente puede llegar a ser intencional o de manera dolosa, o en este caso de manera fortuita, en lo que va a ser que la persona va a llegar a ocasionar lo que es el atropello. Otro es darse a la fuga. La persona que llega a causar este tipo de accidentes puede llegar a darse a la fuga. Esto va a estar sancionado en lo que va a ser el artículo 261 bis, en lo que es la omisión de socorro. Para esto, la persona también que llega a causar este tipo de daños debe brindar lo que es el auxilio, o en este caso la ayuda inmediata, en este caso el conductor. Si llega a cumplir lo que es la omisión de socorro, va a llegar a constituirse al lugar para llegar a socorrer y activar lo que va a ser el SOAT. Vamos a ver que el SOAT va a llegar a ser un requisito fundamental en este tipo de casos de accidente de tránsito. En cuanto al SOAT, vamos a ver que es muy importante y este va a ser un requisito fundamental de todo ciudadano que porte un vehículo. En este caso, si se llega a ocasionar un accidente de tránsito, la persona que va a llegar a ser responsable de lo que son los gastos médicos debe activar lo que es el SOAT, en este caso para que se cubran los gastos médicos, tanto sean para radiografías, curaciones, todo lo que conlleva lo que es la atención médica. Esto con un tope máximo de 32.000 bolivianos que llega a cubrir el SOAT en este caso de accidentes de tránsito. Continuando con la exposición, mi persona está hablando acerca del caso clínico. El caso clínico trata de Raúl, de 23 años de edad, que a unas cuadras de su casa, en Los Andes, aproximadamente a las 6:46 horas, es atropellado por una camioneta mientras cruzaba la pista camino a su trabajo. Ya un personal de limpieza presenció el atropello, quien refiere que la camioneta de marca Hilux venía a toda velocidad y atropelló al joven. Nunca se detuvo a pesar del fuerte sonido del impacto. Además, refiere haber llamado al serenazgo, quienes llegaron recién a las 8 a.m. Y 5 minutos después llegó también el servicio de atención médica de urgencias, quienes trasladaron a Raúl hacia el hospital, estabilizándolo, y inmediatamente después lo llevaron a la sala de operaciones y se llegó a evidenciar las siguientes lesiones como tal, que posteriormente voy a estar mencionando, pero antes quisiera hablarles sobre lo que es la cinemática del tramo, o sea, la cinemática de atropello que se ha dado con Raúl. Ya, antes de empezar con la explicación como tal, es recalcarles lo que son los dos pilares, los dos criterios que se debe tomar, tanto lo que es el tonelaje, así también con la velocidad en el que se encontraba este vehículo en su trayecto, ¿no? Claro, en esta imagen se puede llegar a evidenciar lo que es una velocidad de 35 km por hora que va descendiendo hasta 0 km por hora, cosa que no ha sucedido en nuestro caso. El auto o el vehículo no se ha llegado a detener, ¿no?
En su inicio, suponiendo que haya sido una velocidad de 35 kilómetros por hora, las lesiones que ha llegado a tener Raúl son estas, más o menos una estimación, ¿no? Que generalmente se llega a estimar más o menos un 70 o un 80% de las lesiones de un atropellado como tal son las mismas, ¿no? Ya podemos llegar a ver lo que es el primer impacto, se ha llegado a lesionar lo que es el miembro inferior, ya en esta ocasión lo que es la pierna derecha, ¿no? En el segundo impacto se llega a impactar como tal de lo que es la parte de la región de la cadera sobre el capó del vehículo. En el tercer impacto lo que es el hombro, el brazo y el codo sobre el capó y la parabrisas del móvil como tal. Podemos ver lo que es en el cuarto impacto, lo que es el golpe de la cabeza sobre la parabrisas del vehículo. En el quinto impacto, perdón, da una vuelta ya posterior al impacto de la cabeza sobre la parabrisas, cae nuevamente dando una vuelta sobre el capó del vehículo. En el sexto impacto como tal, cae posteriormente al piso, impactándose nuevamente lo que es la cadera sobre el suelo, ¿no? Ya entre el séptimo y octavo impacto como tal, ya es sobre el piso, ya dependiendo de lo que es la velocidad en la que se haya encontrado nuestro vehículo, ¿no? Que generalmente es irrelevante. En nuestro caso no se ha llegado a dar porque ha continuado con su curso el vehículo como tal, ¿no? Las siguientes sesiones se llega a evidenciar lo que es la imagen, como se puede evidenciar que ha sido atendido por lo que es el servicio de atención médica de urgencias como tal, y posteriormente se ha dado lo que es la interpretación ya en lo que es en el quirófano, en lo que se ha intentado lo que es restablecer, por decirlo así, lo que es esa pérdida sanguínea que se había dado, lo que es a nivel abdominal, ¿no? Se ha llegado a diagnosticar lo que es un trauma abdominal cerrado. De igual manera se llega a evidenciar lo que es una fractura, tres fracturas costales, como se llega a diagnosticar lo que es un tórax inestable, ¿ya? También tenía lo que es derrame pericárdico, derrame pleural como tal, en el que posteriormente se ha dado también otros diagnósticos que no eran de tanta relevancia supuestamente. Se ha dado también lo que es la fractura expuesta, lo que es una fractura expuesta a nivel de tibia, ya, de tibia y peroné, y así también se encontraba implicado parte también lo que es del fémur, ¿no? Como se puede ver lo que es en imagen, que únicamente se ha dado lo que es radiografía, que es una radiografía lateral de fémur, en lo que claramente se llega a evidenciar lo que es una fractura como tal. Bueno, posterior a la presentación de nuestro caso clínico, paciente politraumatizado con trauma abdominal cerrado, trauma torácico, en el que había explicado que estaba con un tórax inestable, ya una fractura expuesta en pierna derecha de igual manera, y posteriormente se ha entrado lo que es a un shock hipovolémico por la pérdida sanguínea eh, eh, retroperitoneal, perdón. Ya, pero la parte importante de lo que es nuestra presentación de este caso, los días de impedimento o la pena de reclusión que se ha dado a esa persona que ha atropellado a Raúl, ¿no? Generalmente es mayor a 5 años en el que se da, como anteriormente había estado explicando mi compañera sobre lo que es los días de impedimento a las personas según, ¿no? Cómo haya sido lo que sea el atropello, en qué situación se haya encontrado, ¿no? En cuanto a lo que es las lesiones, como he mencionado, los diagnósticos que se ha dado por lo que es el servicio de urgencias médicas como tal, se le evidencia por fuera de esto, de las imágenes que se le evidencia lo que es las escoriaciones, la equimosis, los hematomas como tal, que son secundarios, ¿no? Que generalmente puede haber y no puede haber, que generalmente sí hay lo que son pérdidas sanguíneas, fracturas, equimosis, siempre va a haber lo que es por decirlo así, un traumas, ya sean estructurales o ya sean también así funcionales, ¿no? A nivel hepático y demás, ya hablando de lo que es el trauma abdominal, ¿no? Bueno, eso fue lo que es en cuanto concierne nuestro tema o caso clínico.